África fue la cuna de la humanidad. En ella habitaron homínidos como el Homo erectus. Aproximadamente hace 1 millón de años, otro homínido llega a la península procedente de África Oriental. Es el Homo antecesor, antepasado del Homo heidelbergensis, del cual procede el neandertal. Hace unos 40.000 años, una nueva oleada procedente del sur de África llega a la península y sustituye a sus antiguos congéneres. Todos los seres humanos son descendientes de esta oleada. Se trata del Homo sapiens sapiens, conocido como el hombre de Cromañón. En la gran dolina de Atapuerca se han encontrado los restos del denominado Homo antecesor, quizá los más antiguos de Europa. El prodigioso dominio del fuego da una considerable ventaja a este grupo de mamíferos sobre las demás especies. Con el paso del tiempo, estos homínidos fabrican instrumentos líticos como piedras talladas, llamadas bifaces, y los hendedores para cortar y curtir pieles. El sílex es uno de los materiales más determinantes de la prehistoria. Durante cientos de miles de años, los humanos construyen buena parte de sus herramientas con este material. Con troncos curvados, resinas calentadas y lascas de sílex, fabrican hoces para segar los primeros cereales domésticos. Huesos de los animales fabrican punzones y agujas, usando como hilo fibras vegetales o animales. Las agujas les permiten coser pieles y así elaborar todo tipo de prendas de vestir o bolsas para transportar pequeños productos y objetos. Un nuevo tipo humano aparece hace 90.000 años. Se le conoce como el hombre de Neandertal. Forma pequeños grupos familiares que aprovechan recursos naturales de su entorno, como la caza y la recolección. El neandertal tiene un cráneo mayor que el hombre actual. En función de la estación del año y la presencia de animales de caza, aprovechan grandes cuevas y pequeñas construcciones vegetales para dormir y cocinar. Utiliza hachas de piedra bastante perfeccionadas y talla huesos y cuernos. Hace tan solo 40.000 años, un nuevo grupo llega a la península ibérica, el Cromañón, que convive un cierto tiempo con el neandertal y luego acaba por sustituirlo. El cromañón también aprovecha hábitats naturales en los cuales deja restos de su presencia. Las pinturas rupestres del Paleolítico Superior, en especial el techo de Altamira en Cantabria, muestran bisontes y ciervos en una plasmación que tal vez tiene un carácter ritual. Hace unos 10.000 años, en algunas regiones de la Tierra, se inicia la domesticación de animales y el cultivo de plantas. Esta revolución agrícola llega a la península ibérica desde Oriente Medio. Sin duda, constituye uno de los acontecimientos más decisivos de la historia, y es el elemento que caracteriza un nuevo periodo histórico, el Neolítico. Durante este periodo, las comunidades humanas producen más alimentos, se convierten en sedentarias y su organización social se vuelve más compleja. Además, los humanos empiezan a tejer y a hacer recipientes de cerámica. En la península ibérica, los hombres de fines del Neolítico construyen sus primeros monumentos funerarios, yuxtaponiendo enormes piedras. Es lo que se conoce como arte megalítico, del que son ejemplo los dólmenes del norte de la península. Más tarde, ya en la Edad de los Metales, se construyen las taulas, los talayots y las navetas de las Baleares. El desarrollo del uso de los metales marca la transición entre el Neolítico y la denominada Edad de los Metales. En el litoral marítimo andaluz florece una industria metalúrgica. El uso de los metales marca el fin del período neolítico
y el inicio de la Edad de los Metales, que se subdivide en Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro. El primer metal que se utiliza es el cobre. Con él se hacen puñales, punzones, agujas, brazaletes, sortijas y estatuillas. En la Edad del Bronce, este sustituye al cobre en la elaboración de armas y herramientas. Además, se desarrolla el uso de oro y plata para la elaboración de adornos. Por último, los fenicios introducen el uso del hierro en la península. En la región europea de los Alpes aparece y se desarrolla una nueva cultura de raíz indoeuropea, que da lugar a los pueblos célticos. Alrededor de 1000 a.C., elementos célticos se expanden por toda Europa occidental y dan origen a diferentes comunidades. Su área de expansión cultural incluye el norte de la península ibérica, en especial las montañas galaico-asturleonesas y los valles del Ebro y el Duero. Es posible que pequeños grupos familiares lleguen a estos lugares y se fundan con las poblaciones locales. La forma de subsistencia fundamental de los pueblos celtas es la ganadería. Viven en poblados fortificados, en cuyo interior se halla un pequeño número de viviendas que pueden ser de planta circular, construidas con piedras y ramas. En el noroeste peninsular, estos poblados se denominan castros y están situados en un lugar elevado, agrupados sin orden dentro de un recinto defensivo. Los fenicios habitaban las costas del Mediterráneo oriental. Era un pueblo de comerciantes que buscaba nuevos mercados y materias primas a lo largo de toda la cuenca mediterránea. Es probable que al llegar a la península ibérica, los fenicios practicaran lo que el historiador griego Heródoto denomina comercio silencioso. Desembarcan en una bahía resguardada o en algún puerto natural próximo a un poblado indígena. En un pequeño bote se acercan a la orilla y depositan sus mercaderías: sedas, madera de cedro, figurillas de marfil, especias, etc. Luego se retiran a la espera de que los nativos se acerquen a curiosear. Si las cantidades de oro y plata que les dejan a cambio les parecen suficientes, vuelven para recoger el metal y continuar los intercambios. Las visitas esporádicas se convierten en largas estancias. En el próspero litoral andaluz aparecen establecimientos fenicios como Gadir y Almuñécar. Los fenicios introducen el hierro y la escritura, pero es probable que también el torno alfarero y una técnica más depurada de la orfebrería. Los hallazgos del yacimiento tartesio del Carambolo, en las afueras de Sevilla, ilustran esta destreza. El tesoro consta de 21 joyas de oro de excelente calidad, con un delicado trabajo de filigrana y granulado. Fruto de los contactos con fenicios y griegos, desde la desembocadura del Ródano hasta más allá de Gibraltar, se desarrolla otro conjunto de culturas del hierro a las que se denomina íberas. Estos grupos íberos ocupan las regiones litorales y los valles de los ríos Guadalquivir y el Ebro. Del nombre de este último deriva el apelativo íbero. El denominador común de las culturas íberas es su origen no indoeuropeo, aunque con frecuencia ambos grupos acaban por fusionarse, en especial al norte del sistema ibérico. En general, los íberos viven en poblados fortificados situados en algún lugar elevado. Alrededor de dicho poblado cultivan el trigo, la viña y el olivo, y se dedican a la cría de cerdos, cabras y ovejas. Es probable que en algunas zonas del Levante peninsular lleguen a crear pequeños huertos irrigados. Los contactos comerciales con fenicios, griegos y cartagineses impulsan el desarrollo de la artesanía y algunos poblados llegan a convertirse en pequeñas ciudades con varios cientos de habitantes. Testigos de su arte y refinamiento son los prodigiosos bustos funerarios, las damas de Elche, de Baza, del Cerro de los Santos y tantas otras.
La principal arma de guerra de los íberos es una espada corta de hoja curva llamada falcata. Tartesos es la región de la desembocadura del Guadalquivir que actúa como intermediaria entre los fenicios y los metales ibéricos. Para la fabricación del bronce, aleación de cobre y estaño, Tartesos desempeña un papel fundamental. Por una parte produce cobre en la zona de Río Tinto y por la otra está situado en la vía marítima que permite acceder al estaño del norte de Europa. En la época ibérica, esta región se denomina Turdetania. Los turdetanos son famosos por sus lanas, con las que elaboran tejidos de excelente calidad. La colonización griega de la península ibérica empieza un poco más tarde que la fenicia. Los griegos fundan diversas colonias en la costa norte del Mediterráneo, como Masalia, la actual Marsella, o Emporión, en el Golfo de Roses, cuyo nombre significa mercado. El origen de la ciudad de Ampurias se encuentra en una antigua isla en la actualidad unida a la costa. Tiempo después fundan una ciudad nueva en tierra firme. Dicha ciudad sigue los cánones de la arquitectura helenística, con calles rectas que se cruzan en ángulo recto. En el centro de la ciudad se encuentra el ágora, la plaza principal. Numerosos restos arqueológicos testifican la presencia griega en suelo peninsular. Junto a una abundante variedad cerámica de caráteras, vasos y grandes copas, aparecen objetos de bronce como cascos, figurillas de centauros o esculturas en piedra que anuncian el esplendor artístico helénico, como la portentosa figura de Asclepio, que se encuentra en Ampurias. También de esa ciudad son célebres las acuñaciones de moneda de plata, símbolo de la riqueza y prestigio de esta colonia. Para llegar al esplendor de Ampurias, habrá sido necesario un lento e imparable desarrollo cultural que empieza con la llegada a la península de los primeros homínidos, hace casi 1 millón de años. Desde entonces, un entramado de pueblos célticos y de sociedades íberas, en contacto con fenicios y griegos, desarrollarán culturas y ciudades que perduran hasta nuestros días. ¿Qué es la Edad Antigua? La Edad Antigua es la época que comenzó hace unos 5000 años con la aparición de los primeros documentos escritos y que terminó con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. En esta época surgieron varias civilizaciones en torno al mar Mediterráneo: los egipcios, los íberos, los celtas, griegos, romanos y otros pueblos colonizadores. ¿Quiénes eran los íberos? Los pueblos íberos se extendían por el sur y el este de la península. Vivían en poblados amurallados construidos en zonas elevadas. Las casas eran rectangulares. Los íberos se organizaban en tribus. Muchas de ellas estaban gobernadas por un rey. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Además, los íberos eran expertos artesanos. Fabricaban espadas de hierro, recipientes de cerámica y tejidos de lana y lino. También comerciaban con las colonias fenicias y griegas y utilizaban su propia moneda en los intercambios. ¿Quiénes eran los celtas? Los celtas ocupaban las tierras de la meseta y la costa atlántica en la península, donde convivían con otros pueblos como los vascones. Vivían en poblados amurallados y elevados llamados castros. Las casas eran circulares y se distribuían de manera desordenada. Los celtas se organizaban en tribus, se abastecían con lo que producían ellos mismos. Por eso el comercio era una actividad escasa. La mayoría de las personas se dedicaba a la ganadería, aunque también cultivaban cereales. Además, los celtas eran especialistas en la fabricación de objetos de metal.
¿Quiénes eran los fenicios y los cartagineses? Hacia el siglo VII a.C., los fenicios llegaron a la península atraídos por su riqueza en minerales como oro y plata. Procedían de Asia y eran hábiles navegantes y excelentes comerciantes. Se instalaron en la costa andaluza, donde fundaron colonias como Gadir, Cádiz, Secchi, Almuñécar, Malaca, Málaga y Abdera, Adra. Desde ellas comerciaban con los pueblos íberos. Los fenicios fueron excelentes navegantes, famosos comerciantes, hábiles artesanos, audaces exploradores y destacados constructores de barcos. Eran un pueblo que provenía del Golfo Pérsico y que se instaló en las costas del actual Líbano hace unos 6000 años. Se organizaban en pequeñas ciudades independientes, como Tiro o Sidón. Después, hacia el siglo III a.C., los cartagineses, que procedían de África, se instalaron en las Islas Baleares y en el este de la península ibérica, donde fundaron colonias como Evisos, Ibiza y Cartago Nova, Cartagena. Los cartagineses querían conquistar territorios para aumentar su poder en el Mediterráneo, pero los romanos no estaban dispuestos a permitírselo. Por ello, cartagineses y romanos se enfrentaron. Los romanos fueron los que vencieron a los cartagineses, que fueron expulsados de la península ibérica.